Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 1. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene la palabra clave que quiero enfatizar en este versículo. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y ahora encontramos otra vez dos palabras claves de las cuales vamos a hablar esta noche. Dice: henchid la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgadla significa someterla, gobernarla. Y luego dice: y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a comparar con este pasaje uno que encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo 8, y los versículos 3 y 4. Salmo 8 y el versículo 3 y 4. Y vamos tal vez a continuar algunos versículos más adelante del 4 para captar el contexto. Aquí está hablando David, el salmista. Y dice David lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Y ahora, hablando del hombre, dice lo siguiente: pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, o sea, de brillantez. Y luego dice en el versículo 6, usa otra vez la misma palabra clave que encontramos en Génesis 1, 26 y 28. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, las aves de los cielos y las peces de la mar, todo cuanto pasa por senderos de la mar. Encontramos en estos dos pasajes que acabamos de leer el hecho de que cuando Dios creó al hombre, específicamente a Adán, tenía el propósito de que Adán sirviera como el rey o gobernante del planeta Tierra. En otras palabras, Dios estableció a Adán como el gobernante, como el rey o como el señor de todas las cosas que Dios había creado. Encontramos que se usan diferentes palabras. Se dice, por ejemplo, que todo se puso bajo sus pies cuando fue creado. Dios le dio la orden de señorear sobre la tierra o gobernar sobre la tierra. Se le dio la orden a Adán de que sojuzgara la tierra, que significa someterla, significa gobernar sobre la tierra. En otras palabras, Adán, cuando fue creado, tenía el propósito Dios de colocarlo como el legítimo rey o gobernante del planeta Tierra.
Ahora, junto con la idea de que Adán debía gobernar o servir de rey sobre la tierra, se encontraba también el hecho de que Adán era el legítimo representante del planeta Tierra. Porque ustedes saben que un rey, además de gobernar o señorear sobre su reino, al mismo tiempo también es el individuo que representa a su reino. Cuando él visita otros países, él es el que representa el reino sobre el cual gobierna. En otras palabras, a Adán se le dio una doble posición con respecto a la creación de Dios. En primer lugar, se le estableció a Adán como el gobernante legítimo de la tierra. Y en segundo lugar, siendo el gobernante o el rey legítimo, se le colocó como el representante o portavoz del planeta Tierra. Ahora déjenme aclarar que el dominio o el señoreo que debía tener Adán no era un señorío o un gobierno como los que concebimos nosotros hoy en día. El propósito de sojuzgar la tierra o señorear sobre la tierra o gobernar sobre la tierra era que la tierra prosperara. Era el propósito que bajo el mando de Adán como el rey de la creación fuese cuidada. Era el propósito de que Adán manifestara amor y consideración para con los habitantes que iban a entrar a través de la procreación. Era el propósito de Dios que a través del gobierno de Adán embelleciera el mundo que Dios había hecho. Lamentablemente, encontramos en la Biblia la lóbrega historia de que Adán perdió los dos puestos o los dos oficios que Dios le había dado a él. Y otro ser llegó a tomar el puesto como representante del mundo. En el libro de los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 16, encontramos un axioma muy importante. Nos dice aquí en Romanos 6:16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Ahora, Adán y Eva escogieron obedecer ¿a quién? Escogieron obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios. Ahora, el que pierde una batalla llega a ser siervo del que ganó la batalla, ¿no es cierto? Cuando un individuo es colocado como rey, pero viene otro rey y derrota a ese rey que ha sido colocado, ese primer rey llega a ser vasallo, siervo de él que lo venció. Y así fue que sucedió originalmente con Adán. Ahora, cuando el diablo venció a Adán y Eva, el diablo usurpó o quitó el puesto legítimo que se le había dado a Adán, en primer lugar como el gobernante del mundo y en segundo lugar como el representante legítimo del mundo. Así es que después que entró el pecado, ya el diablo era el rey o gobernante del mundo, ya el diablo era el ilegítimo representante del mundo. Por eso encontramos en el libro de Job un detalle muy interesante que ustedes conocen bien en el Antiguo Testamento. Encontramos que Dios convoca un concilio celestial donde se hacen presentes todos los representantes de los otros mundos, según el espíritu de profecía, los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios son los representantes de los mundos, porque Dios colocó un representante en cada uno de los mundos. Por eso es que en la genealogía de Jesús, en el capítulo 3 de San Lucas, dice que Adán era hijo de Dios. Adán era el legítimo representante de este mundo, el que debería haber ido a ese concilio o a esa junta que se celebró en los concilios celestiales. Pero encontramos que cuando se convoca y cuando se celebra ese concilio, hay como un individuo que es medio discordante en medio de la reunión. Encontramos presente allí, ¿a quién?
a Satanás. Y Dios mira a Satanás y le dice, bueno, Satanás, ¿y de dónde vienes tú? Y Satanás dice, bueno, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, está diciendo, yo vengo de supervisar la tierra porque yo soy el gobernante o rey de la tierra. Yo vengo aquí para representar el planeta Tierra. Ahora, qué trágico que en ese concilio celestial estuviese representando a la tierra el diablo en vez de representar a la tierra Adán. Otro detalle interesante o evento interesante en el Antiguo Testamento que demuestra que el diablo había quitado el puesto que pertenecía legítimamente a Adán como el gobernante de la creación y como el representante de la creación, es una historia que encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 18. Y no voy a leer todo el capítulo, les voy a relatar la historia, espero que ustedes lean el capítulo porque es muy interesante. Parece que el rey Josafat, quien era el rey sobre las dos tribus del sur, las tribus que se conocían como Judá, decidió un día tener una reunión familiar con el rey Acab, quien era el rey de las 10 tribus del norte, conocidas como Israel. Se reunieron ellos y cuando Acab vio que Josafat estaba con él, que estaban representadas ya las 12 tribus en esa reunión, las 2 del sur y las 10 del norte, a Acab se le ocurrió una idea muy interesante. Él le dijo a Josafat, mira Josafat, ¿tú no crees que sería una buena idea para nosotros ir y pelear contra los sirios que son nuestros grandes enemigos? Imagínate que uniendo las fuerzas tuyas de las 2 tribus del sur, de Judá, con las fuerzas de las 10 tribus del norte sobre las cuales gobierno yo creo que podríamos derrotar a esa gente. ¿Qué te parece la idea, Josafat? Ahora resulta que Josafat era un rey bueno, mientras que Acab era un rey malo. Así que lo primero que dijo Josafat fue, mira, Acab, yo creo que sería bueno que nosotros consultáramos a Jehová primero para ver si esa es la voluntad de él. Así que encontramos que Acab dice, está bien Josafat, vamos a consultar a Jehová. Y Josafat le dice, bueno, ¿tú tienes algún profeta aquí? Y Acab dice, oh, claro que sí, tengo muchos profetas. Y mandó a llamar a todos sus profetas. Y les dijo en un tono de voz, miren, Josafat y yo queremos ir a guerrear contra nuestros enemigos. ¿Creen ustedes que es lo que debemos hacer? Y lógicamente estos profetas eran empleados de Acab para decirle lo que él quería oír. Y por lo tanto, oyendo el tono de voz de que querían ir, ellos dicen, oh, sí, rey, claro que ese es el plan de Jehová, de que ustedes vayan juntos a pelear contra sus enemigos. Pero Josafat como que no se comía el cuento. Y por lo tanto Josafat le dice a Acab, bien Acab, muy interesante el testimonio de tus profetas, pero ¿no tienes tú aquí un profeta de Jehová? Interesante. Estaba diciéndole que sus profetas no eran de Jehová, que eran de él. Así que Acab dice, bueno, Josafat, yo tengo un profeta, pero no me gusta ese profeta, se llama Miqueas. Yo lo eché al calabozo, porque cada vez que yo le pido que me diga algo, me dice lo contrario de lo que yo quiero oír. Entonces Josafat dice, ese es el profeta de Jehová, tráiganlo. Así que traen al profeta Miqueas. Y aquí estamos al punto donde queremos leer los versículos a continuación. Llega Miqueas ante Josafat y Acab. Acab le dice, mira Miqueas, te voy a dar otra oportunidad de que tú digas lo que yo quiero oír. Nosotros queremos ir a batallar contra nuestros enemigos y yo creo que eso es lo que debemos hacer. ¿Qué testimonio tienes tú? Encontramos que Miqueas contesta de una forma muy peculiar. Se encuentra en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, empezando en el versículo 18. Dice Miqueas, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, o sea, yo he visto a Jehová en visión, y todo el ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los ángeles, que estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? En otras palabras, ¿quién va a ir
a engañar a Acab para que él crea que es bueno ir a pelear contra los enemigos, pero sabiendo que si va a pelear, él cae en la batalla. Y hubo división entre el ejército de Dios, porque dice que uno decía así y otro decía de otra manera. Pero ahora pasa algo muy interesante. Mas salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Interesante. Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Ahora noten el modo que sugiere usar. Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. La mentira que echaron los profetas. ¿Ahora ustedes creen que los ángeles de Dios meten mentiras en boca de los profetas? ¿Quién era este que estaba entre el ejército de Dios representando el mundo en el cielo? El diablo. Así que no solamente el libro de Job nos dice que él representaba el mundo allá y gobernaba el mundo, sino que encontramos en 2 de Crónicas 18 que nos dice que él iba allá y representaba este mundo y pedía permiso para hacer ciertas cosas en este mundo. ¿Cómo llamó Jesús a este individuo? Mientras Jesús estuvo en el planeta Tierra, se refirió al diablo como el príncipe de este mundo, que algunas versiones traducen el gobernante de este mundo. Cuando Jesús estuvo en el monte de la tentación, el diablo le vino a Jesús y le dijo a Jesús: todo esto te lo daré si tan solo tú te arrodillas y me adoras. Ahora yo les pregunto, si las cosas no eran del diablo en ese momento, ¿podría habérselas ofrecido a Jesús? Jesús le hubiera dicho: bueno, momentico, todo eso es mío, tú no me puedes ofrecer eso. Pero el diablo está legítimamente diciendo: este mundo es mío, yo se lo quité a Adán, y al menos que tú me lo quites a mí, me pertenece. Ahora, ¿qué clase de gobierno instituyó Satanás? ¿Fue un dominio de amor? ¿Fue un dominio de progreso? ¿Fue un dominio de embellecimiento? ¿Fue un dominio de protección para el planeta Tierra? La respuesta es no, porque todos sabemos que el diablo, como gobernante y representante del mundo, introdujo el pecado, la vergüenza, la violencia, el odio, la debilidad, la corrupción, el sufrimiento, el dolor, la iniquidad, la venganza, la enfermedad y la muerte. Lo introdujo el diablo a este mundo. Ese es su estilo de gobierno. Esa es su forma de representar al mundo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿había algún hombre en el mundo que era suficientemente fuerte como para quitarle al diablo el dominio que el diablo había conquistado? ¿Había algún hombre, mis hermanos, suficientemente fuerte para recuperar la representación del mundo? ¿Para recuperar el gobierno o el reinado sobre el mundo? ¿Había algún hombre más fuerte que el diablo que pudiera recuperar esas dos posiciones que le fueron dadas a Adán originalmente? La respuesta es que no había un hombre capaz en el planeta Tierra de recuperar el dominio y de recuperar la representación del planeta Tierra, que ahora estaba en manos del diablo. Por eso fue necesario, según la Biblia, que viniera el segundo Adán. Porque el primer Adán perdió su posición de rey. El primer Adán perdió su posición de representante del mundo. No había hombre suficientemente fuerte para quitarle este dominio tiránico al diablo. Por lo tanto, fue necesario que Dios el Padre enviara a Jesús, el segundo Adán, para pelear a mano armada con el diablo, quien le había quitado la posición al primer Adán, y tratar de recuperar en él la posición como el rey
y como el representante de este mundo. Ahora, el segundo Adán, ¿qué hizo? Cada vez que el diablo lanzó tentaciones contra él, se mantuvo ¿qué? Firme. Cada vez que el diablo procuró hacer al segundo Adán caer, el segundo Adán se mantuvo sólido. Cada vez que el diablo procuró moverlo, se mantuvo como la roca de Gibraltar. En otras palabras, el segundo Adán deshizo lo que hizo el primer Adán. El segundo Adán recuperó, cuando vino a la tierra, la posición de rey y la posición de representante de este mundo. Leamos algunos textos. Un texto bien conocido es el que tenemos en Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, pasaje que conocemos bien. Dice aquí, y debemos leer el versículo 9, mis hermanos, técnicamente hablando, ahora escuchen bien, técnicamente hablando, el versículo 7 al 9 no se está refiriendo al lanzamiento fuera del cielo del diablo originalmente cuando cayó, cuando era Lucifer. Ahora, lógicamente sí está insinuando que hubo una vez una rebelión y fue lanzado fuera del cielo, pero en su contexto, los versículos 7 al 9 están hablando del lanzamiento fuera del diablo en el momento cuando el Señor Jesucristo vino al planeta Tierra a luchar con el diablo y murió en la cruz quitándole el reino. Noten la secuencia, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿qué significa este arrojamiento del cielo? ¿Qué hacía el diablo antes de la cruz del Calvario? Iba al cielo a acusar. Iba allá como representante del mundo. Pero ¿qué sucede en la cruz del Calvario? Dice que es lanzado fuera. Ahora noten el versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios. Ahora es el rey. Y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, esto no puede ser el lanzamiento original porque no había hermanos que acusar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante esto? Contentos, ¿verdad? Bueno, sí, pero los cielos tienen más derecho a estar contentos que nosotros. ¿Ustedes creen que el diablo está contento de que ha perdido el gobierno de este mundo? ¿Ustedes creen que el diablo está contento que ha perdido su puesto como representante de este mundo? Noten el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya el diablo no va para allá a acusar. Por lo tanto los cielos pueden estar felices. Pero noten lo que sigue diciendo. ¡Ay de vosotros, los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cristo le ha quitado la posición de gobernante sobre el mundo al diablo. Le ha quitado el puesto como representante del mundo. Ha sido lanzado fuera del cielo como representante y gobernante del mundo. Y por lo tanto el diablo, sabiendo que está perdido, hace todo lo posible por destruir antes de que Cristo establezca su reino de gloria. Otro pasaje interesante es el que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. San Lucas, el capítulo 10, y empezando en el versículo 17. San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 17. El contexto está hablando de los 70 que salieron enviados por Jesús. Y los 70 echaron demonios. Y volvieron, pero contentísimos.
de que habían tenido el poder de echar demonios. Dice en el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Cómo? En tu nombre. Eso es muy importante. Vamos a ver dentro de unos momentos por qué eso es importante. Y ahora Jesús les dice, noten lo que les dice, ¿qué? Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Ahora, ¿de qué lanzamiento del cielo está hablando este versículo? No está hablando del lanzamiento original fuera del cielo. Está hablando del lanzamiento del diablo fuera durante el ministerio de Jesús y específicamente culminando en la crucifixión de Jesús. Sigamos leyendo. Ahora, como el diablo ha sido lanzado fuera, como el diablo ya no representa el mundo, noten el versículo 19. He aquí os doy ¿qué? Potestad, poder. Ahora, ¿quién tiene el poder? Cristo. ¿Y quién más? Los hombres. He aquí que doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Ustedes leen Apocalipsis 9:11, encontrarán que el escorpión es símbolo del diablo y las serpientes son símbolos del diablo y sus ángeles. Dice Cristo, yo les doy poder o potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero luego advierte lo mismo que encontramos en Apocalipsis. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Otro pasaje interesante que demuestra que el diablo perdió su dominio y que ahora el dominio ha sido devuelto a Cristo y a través de Cristo a los hombres. Es el que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Y aquí claramente indica que Satanás tuvo una caída en el momento que Cristo fue crucificado, en el momento que Cristo murió. San Juan 12 y el versículo 31 al 33. San Juan 12 y el versículo 31 al 33. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? Ahora, no ahora en el siglo XX, sino ahora cuando Él estaba hablando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Del cielo. ¿Cómo qué? Como rey de este mundo, como gobernante de este mundo. Noten el versículo 32. ¿Qué es lo que garantiza que Cristo le haya quitado el poder de gobernar y el poder de representar el mundo al diablo? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Sobre qué fue lo que ganó la victoria Jesús cuando luchó con el diablo? Dice en 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a recuperar el dominio, el gobierno del mundo. Vino a recuperar la representación del mundo. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo derrotó Jesús a este maligno para que le pudieran nuevamente quitar el puesto que perdió el primer Adán? Déjenme darles algunas ilustraciones. Ustedes conocen bien este pasaje en Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, donde dice que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo. ¿Pero sin qué? Sin pecado. ¿En qué terreno le ganó Jesús al diablo para quitarle el dominio y la representación del mundo? Le ganó en el punto de la tentación hacia el pecado. Y cuando fue tentado se mantuvo firme, según dice la Biblia. No se dio, fue tentado en todito, todo. Pero sin pecado. Ese fue el lugar, el punto de contacto donde entraron a batallar a mano armada y donde Jesús derrotó al diablo. Ahora, ¿en qué aspectos derrotó Jesús al diablo? ¿Derrotó Jesús el apetito pervertido? ¿Sí? Cuando estaba en el monte de la tentación, ¿recuerdan?
Había pasado 40 días y 40 noches sin comer. ¿Tenía Jesús hambre, creen ustedes? Si no creen, ayunen ustedes 40 días y 40 noches. Tenía hambre. ¿Cómo no? Y viene el diablo y le dice, mira, tú tienes el poder, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si nosotros no somos capaces de resistir la intemperancia ni a media mañana, después de haber desayunado. Generalmente. Pero Jesús se enfrentó al diablo y le dijo, mira, yo no cedo al apetito usando un poder que no es legítimo usar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunas personas preguntan, bueno, pero Jesús fue tentado alguna vez con el sexo. Algunos preguntan, bueno, ¿no será que Jesús alguna vez fue tentado por María Magdalena? Algunos preguntan eso. Hay películas que dan la impresión de que sí fue tentado por María Magdalena, pero yo no creo que Jesús jamás haya sido tentado por el sexo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero pastor, entonces ¿cómo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado? Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuál es un instinto o una pasión más fuerte en el hombre, el hambre o el sexo? ¿El hambre? ¿Están de acuerdo que es el hambre? Déjenme darles una ilustración. Un hombre pasa 40 días y 40 noches en una isla. Y esto es una ilustración un poco mundana, pero va a establecer un punto que ustedes van a recordar. Un hombre ha estado en una isla desolada por 40 días y 40 noches, no ha comido absolutamente nada. Finalmente se acerca un barco y el barco viene a la isla y llega. Se bajan del barco unas mujeres bien bonitas. Y el capitán se baja con un plato de comida. Y le dice al individuo, escoja. ¿Cuál de los dos escoge? ¿La qué? ¿Usted cree que escoge la mujer? ¿Con qué alientos? Escoge la comida. Porque el apetito es un instinto más fuerte del hombre que el sexo. Y el que vence el apetito, dice el hermano White, que alcanzó la perfección cristiana. Porque vence todas las otras pasiones que son más débiles en el hombre. Así que Jesús, al vencer el apetito, venció todas las otras pasiones que pudieran surgir en el corazón del hombre. ¿Venció Jesús las drogas? ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario. Los soldados le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Hiel era una droga. El fin no era desquitarse de Jesús, sino ayudar a Jesús. Porque el propósito era apaciguar el dolor y el sufrimiento de Jesús con esa droga. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús rehusó la droga, dijo, necesito una mente clara. No voy a entorpecer mi mente con eso. Es vital de que yo piense bien en estos momentos críticos. Y por lo tanto Jesús, aunque hubiera podido aliviar su sufrimiento y su dolor con una droga, como muchos hoy toman morfina, o alguna otra droga, Jesús dijo, no tomo drogas. ¿Tiene eso algo que decirle a los jóvenes hoy que están sufriendo? Oh, no, pastor, yo tengo que tomar porque aquí yo tengo que quitarme el guayabo, dicen algunos jóvenes. ¿Pero qué de Jesús? ¿Venció Jesús la moda? ¿Fue una de las obras del diablo que deshizo Jesús la moda? ¿Ah, jóvenes? ¡Qué vergüenza! Jesús colgando en una cruz desnudo, mientras que nosotros gastamos grandes sumas de dinero para complacer nuestros gustos de estar a la última moda. ¿Venció Jesús la moda? Sí la venció. ¿Venció Jesús el deseo de tener poder para sí mismo? Sí, dice en Filipenses 2 que aunque tenía todo el poder, no se aferró de su poder, sino que se vació a sí mismo y tomó forma de siervo. Y cuando el diablo le dijo, tú puedes tener poder si te arrodillas, Jesús dijo, no. Cuando el diablo le dijo en Getsemaní, acuérdate que tú eres el rey del cielo, tú te puedes ir ahora, Jesús dice, no. ¿Venció a Jesús la tentación de tener poder? Sí.
¿Venció Jesús la tentación del dinero? ¿Las posesiones? Dice en 2 Corintios el capítulo 8 y el versículo 9 que Jesús, aunque era rico, ¿se hizo qué? Pobre. ¿Venció Jesús la riqueza? ¿El amor a la riqueza? ¿El deseo de la riqueza? Sí. ¿Venció Jesús el mundo? ¿Las cosas del mundo? Sí. En la tercera tentación, cuando el diablo le mostró todos los reinos, Jesús volteó y dijo, nada, yo no miro al mundo. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. Venció el mundo. ¿Venció Jesús el temor? ¿Venció Jesús el temor? ¿El miedo? Sí, lo venció. El Señor Jesucristo temió que la separación de su Padre fuese eterna. Sin embargo, no fue la clase de temor como el temor nuestro, donde el temor nos desanima y nos hace desconfiar de Dios. El Espíritu de Profecía dice que aunque Jesús pensaba que tal vez si Él moría, su separación iba a ser eterna, venció el temor de tal manera que estaba dispuesto de morir de todas maneras. ¿Venció Jesús el dolor físico? Algunos dicen, ¡ay, pero el dolor es tan tremendo!, dicen algunos, y muchos se duelen. Pero ¿derrotó Jesús la tendencia de entregarse uno y desanimarse por el dolor físico? ¿Saben ustedes cómo fue crucificado Jesús? Primero fue azotado, probablemente, fue azotado 3 veces. Y el instrumento del azote era un mango, y en el mango habían cadenas, y en las puntas de las cadenas habían unas bolitas de acero con púas sobresaliendo. Y cada vez que eso caía sobre la espalda desgarraba la piel. Horrible. Los crucificados eran crucificados, no se han descubierto arqueológicamente que no se les clavaba las manos a la cruz, sino que se les ponía la muñeca y se les atravesaba la muñeca. Además de eso, las piernas se les doblaban de medio lado, bien dobladas, y se les atravesaba un clavo bien grande a través de los 2 pies. ¿Venció Jesús el dolor físico? ¿Alguna vez oímos a Jesús diciendo, ¡ay, qué dolor tan grande siento! No. ¿Venció Jesús el odio y la venganza? ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a los que le estaban crucificando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El diablo instando a la gente a hacerle todo eso para que Jesús dijera, está bien, aquí viene un rayo del Señor. Animando a la gente de que se burlara de Él para que se bajara de la cruz y se vengara de ellos. Pero Jesús dijo, no, Señor. ¿Venció Jesús el odio y la venganza? Sí. ¿Venció Jesús la soledad? ¿Venció la soledad? Algunos jóvenes dicen, no, pero me siento tan solo. Mis padres nunca están en la casa, mis hermanos se me han abandonado, mis amigos, no tengo amigos. ¿Venció Jesús la soledad? ¿La tentación a sentirse solo y a desanimarse por estar solo? ¿Cuántos habían con Jesús en la cruz? Los discípulos ya habían ido. Inclusive Jesús le dice a su propio Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Venció Jesús la angustia y la ansiedad? Lo venció de tal manera que sudaba gotas de sangre, dice la Biblia. ¿Venció Jesús la tristeza? Sí. ¿Venció Jesús la muerte? Sí. Ahora, ¿quiénes estaban presentes cuando Jesús derrotó al diablo en todos estos puntos? ¿Quiénes estaban presentes? El diablo y ¿quiénes más? Todos sus ángeles. Por lo tanto, cuando Jesús venció en cada punto, ¿a quién venció Jesús? Al diablo y ¿a quiénes más? Y a todos sus ángeles. La victoria de Cristo en cada punto fue completa y total sobre el diablo y todos los ángeles que estaban allí tratando constantemente de hacerlo caer. Pero Jesús se mantuvo firme. Así que Jesús tomó el lugar, porque es que el más fuerte es el que llega a gobernar sobre el más débil. Y el diablo, al no poder vencer a Jesús, mostró que él es más débil que Jesús. Mostró que no tiene el poder que tiene Jesús, porque cuando batallaron Jesús le ganó. Y al ganarle Jesús, el diablo tiene que declararse siervo de Jesús, como el texto que leímos en Romanos 6 y el versículo 16. Tiene que reconocer que el segundo Adán pasó por el camino del primer Adán y venció a donde el primer Adán perdió. Pero alguno dirá, bueno, pastor, un momentico. La victoria de Cristo fue la victoria de Él.
Él fue el que ganó. Si Él derrotó al diablo en todo, no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo me afecta eso a mí? El hecho de que Él haya ganado en todos los puntos, ¿cómo me afecta eso a mí? El diablo todavía está en este mundo haciéndose pasar por el gobernante y el representante. Sí, Cristo venció, pero ¿cómo puede ser la victoria de Jesús? ¿Cómo puede llegar a ser la victoria de Jesús hace 2000 años en la cruz, en su ministerio? ¿Cómo puede ser su victoria, mi victoria, hoy en el siglo XX? ¿Creen ustedes que esa es una buena pregunta? Sí, porque es una cosa que Jesús haya ganado hace 2000 años y le haya quitado el puesto como gobernante y como representante del mundo. Esa es una cosa, pero es otra cosa yo vivir en el siglo XX y tener que contender con el diablo. ¿Cómo llega a ser? ¿Cómo llega a ser la victoria de Cristo hace 2000 años, la victoria mía hoy? La respuesta es muy sencilla. La victoria de Cristo hace 2000 años la gano hoy yo, reprendiendo al diablo en el nombre de Cristo, quien le ganó al diablo. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, pastor, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es que el nombre de Jesús hoy puede traerme la misma victoria que Él ganó allá? ¿Cómo es que su victoria puede llegar a ser mi victoria empleando su nombre? ¿Cómo es que el segundo Adán puede vencer a través de nosotros? Usando su nombre. Déjenme darles una ilustración. Cuando yo estudiaba en escuela primaria en Caracas, Venezuela, venían algunos muchachos y los muchachos me trataban mal, me empujaban, eran más grandes que yo y yo pues me arrinconaba y no decía nada, ¿verdad? Porque eran más grandes que yo. Hasta que un día se me ocurrió una idea. Yo le dije, mira, yo no puedo pelear contra ti porque tú eres más grande que yo y eres más fuerte que yo. Pero si tú me vuelves a tocar, te voy a echar a mi papá. ¿Sí? Lo que no puedo hacer yo por mí mismo, tengo que contratar a alguien que sí lo puede hacer por mí. Déjenme darles otra ilustración. Supongamos que a mí alguien me demanda. ¿A quién debo contratar yo? ¿A un qué? A un abogado. ¿Y qué debo hacer yo si viene el individuo y trata de hacer que yo diga cosas que me pueden comprometer en el juicio? ¿Qué le digo? No, hermano, no me hables a mí. No, yo no tengo nada que decirte. Tú tienes que hablar con mi abogado. No, pero mira esto y lo otro. Nada. Yo aquí no hablo nada, tengo la boca cerrada. Si tú quieres hablar con alguien, habla con mi abogado, que sabe mejor de estas cosas que yo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no tratamos de reprender al diablo? Y le decimos, apártate de mí. Y el diablo dice, si tú eres un pecador como yo, ¿cómo que apártate de mí? Si tú eres más débil que yo, ¿con qué autoridad tú dices, apártate de mí? Entonces yo tengo que decirle, mira, no me vengas con tentaciones raras a mí. Yo no te voy a contestar tus acusaciones ni tus tentaciones. Habla con mi abogado, con Cristo Jesús. Entiéndetelas con Él. Y como Jesús vive hoy, al mencionar yo el nombre de Jesús y no dialogar ni discutir con el diablo, entonces el diablo tiene que enfrentarse a Jesús. Pero el problema es que como Jesús ya le ganó, le tiene miedo. Pero además de tenerle miedo, él sabe que si se mete con Jesús, le va a pasar lo mismo que le pasó cuando estuvo en la tierra. Así que mi escape es contratar a mi papá, cuando se mete uno más grande que yo conmigo. El secreto está en contratar a un abogado que hable por mí. Yo recuerdo cuando
Fui al banco por primera vez para conseguir un préstamo. Era para comprar un tocadisco. Y voy yo al banco, yo estaba recién salido, graduado de teología. Óigame, tremendo, yo voy al banco, ahí me van a dar este préstamo fácil. Y le digo ahí al jefe de préstamos, le digo, mire, yo quiero sacar un préstamo. Él dice, bueno, está bien, aquí hay una solicitud. Empecé a llenar la solicitud y pronto me di cuenta que pedía referencias de crédito y yo no tenía. Entonces yo llené lo mejor que pude y se lo entregué. Y él miró y él dijo, ¿y referencias qué? Yo le dije, no, yo no necesito referencias. Yo soy una persona honrada, honesta, yo pago mis deudas. Con mi nombre basta, no basta con mi nombre. Él me dijo, no basta con tu nombre, ¿quién eres tú? Óigame, digo, ¿ahora qué puedo hacer? Me dice, pero mira, tú no tienes un fiador cuyo nombre valga. No me lo dijo así, pero eso es lo que quiso decir. Entonces yo le dije, mire, yo sí tengo mi padre que tiene crédito establecido. ¿Usted aceptaría el nombre de él? Me dijo, claro que sí. Así que yo fui al banco con mi papá. Él chequeó el crédito de mi papá y mi papá firmó como co-signer o como fiador y me dieron el préstamo. Yo era muy débil y limitado para recibir un préstamo de parte de ese banco. Pero cuando conseguí un nombre que tenía más valor que el nombre mío, entonces me dieron el préstamo. Así es Jesús. Mi nombre no vale nada con el diablo. Si yo le digo al diablo, mira, ¿qué te pasa a ti? No me tientes, no me hables. El diablo me va a decir, ¿qué me vas a estar hablando tú a mí? Pero, si yo le digo, mire mi hermano, no me venga aquí a tentar. No me venga aquí a decirme que haga esto o aquello, porque yo tengo un fiador en cuyo nombre te digo que te vayas. Y el diablo ya sabe que el nombre de Jesús vale. El mío no vale, pero el nombre de Jesús sí vale. Mis hermanos, yo creo que nosotros no hemos entendido cuán importante y poderoso es el nombre de Jesús. Es poderoso el nombre de Jesús. Usándolo hoy para enfrentarnos al diablo. No mi nombre ni mi poder, sino el nombre de Jesús. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Eliseo con el nombre de Dios, de Jehová? Cuando salieron los muchachos y se estaban burlando de él, realmente se estaban burlando del don profético. ¿Qué hizo Eliseo? Dice que se volteó y ¿qué hizo? Los maldijo en el ¿qué? En el nombre de Jehová. ¿Hubo poder en ese nombre? Hubo tanto poder en ese nombre que los osos salieron del bosque y destrozaron a 42 muchachos. Y algunos dicen, oh, pobres muchachos. La culpa lo tenían los padres, porque los padres le habían educado a los hijos a menospreciar a los profetas y el don profético. Así que últimamente debemos sentir más lástima por los padres que por los hijos. O cuando David se enfrentó a Goliat, ¿recuerdan? Le dice David a Goliat, tú vienes a mí con espada y tú vienes a mí con lanza y tú vienes a mí con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. ¿Y quién ganó? David. Porque mis hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando lo usamos, cuando nos enfrentamos al diablo con el nombre de Jesús, como Jesús le ganó hace 2000 años, yo al usar el nombre estoy actualizando la victoria de Jesús contra el diablo. Déjenme darles una ilustración para que entiendan un poco mejor. Hay una compañía que echa muchos productos químicos a un río y está contaminando un río. ¿Creen ustedes que sería la solución del problema limpiar el río? ¿Es la solución del problema limpiar el río? ¿Cómo que no? ¿Acaso si yo limpio el río no queda limpio?
Ahí está el problema. El río seguirá siendo sucio mientras que la fuente manda suciedades. Así que yo un día voy a la fábrica y hablo con el gerente. Y le digo, mire mi hermano, no eche más inmundicia al río. Y él dice, bueno, ¿y quién es usted? Me llamo Esteban Bor. ¿Esteban quién? Mi nombre no vale nada. No tengo autoridad contra un hombre tan poderoso. Pero entonces yo voy al alcalde. Le digo, señor alcalde, tenemos un problema serio. Esta fábrica está contaminando este río, está enfermando a la comunidad. Usted como alcalde debe cuidar de su gente. Usted debe dar una orden de cerrar esa fábrica. Así que el alcalde toma un documento, lo escribe, pone su nombre. Y ahora voy yo a la fábrica con la hoja, con el nombre del alcalde. Y le digo, cierre esa fábrica. Y el dueño dice, ¿quién es usted? Y yo le digo, no importa quién soy yo, aquí tengo la firma del alcalde, el nombre del alcalde. Y él dice, bueno, ya por ahí lo hago. Y cierra la fábrica. Porque hay un nombre que tiene más autoridad que el nombre mío. Hay poder en los nombres. La Biblia constantemente habla de poder en el nombre de Cristo para reprender al diablo. Ahora, el diablo es como una fábrica que manda toda clase de inmundicias al mar de la humanidad. ¿Creen ustedes que la solución está en tratar de limpiar a la humanidad? Tratar de sacar este pecado y el otro pecado y sacar este mal y este otro mal. ¿Esa es la solución? ¿Tratar de eliminar el pecado? ¿Tengo yo que pelear contra el pecado? ¿Tengo que pelear yo contra la tentación? No. Tengo que pelear es contra el tentador. Contra el que pudre el mar. No tengo que tratar de limpiar la tentación y de limpiar el pecado y limpiar la inmundicia que el diablo trata de causar que el hombre haga. Lo que necesito es ¿qué? Necesito luchar ¿contra quién? Contra el que produce todas esas inmundicias. ¿Y cómo lo hago? ¿Puedo yo mismo hacerlo? Yo no puedo hacerlo. Yo soy un pecador caído. Yo no tengo ninguna autoridad. Yo soy más débil que el diablo. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo contratar a Jesús. En su nombre. Por ejemplo, el diablo viene y me dice, mira, aquí te ofrecieron una chuletica de cerdo. No vayas a ofender a esa gente. Te tienes que comértelo, porque los ofendes. ¿Qué debo decirle yo al diablo? Cállate. ¿Ah? Y no digo eso nada más en son de risa ni burla. ¿Debo decirle yo eso? Yo le debo decir, oye, ¿tú no fuiste el que estuviste ahí en el monte de la tentación cuando Jesús te derrotó por el asunto del apetito? Y el diablo ahora empieza a preocuparse, porque él sabe que no soy yo el que estoy luchando. Y le digo, ¿no estaban todos tus demonios presentes ahí también? Y se está asustando más todavía. Y le digo, en el nombre de Jesús que te derrotó hace 2000 años, reclamo la misma victoria hoy. ¿Y qué tiene que hacer el diablo en ese momento? El diablo tiene que irse, porque he reclamado la protección de Jesús. Lo mismo sucede con la droga, lo mismo sucede con cualquier otra tentación que nos viene. Podemos derrotar la tentación usando el poderoso nombre de Jesús. Yo creo que nosotros hablamos demasiado del poder del diablo, ¿no creen ustedes? Me acuerdo muchas veces que cuando me reunía con los compañeros echábamos cuentos de susto, cuentos de fantasmas y cuentos de toda clase, cuentos que hablan del poder del diablo. Y hablamos tanto del poder del diablo. Oh, no, esas tentaciones son tan fuertes, el diablo es tan poderoso. Y hablamos del diablo y hablamos del diablo. Pero ¿cuánto hablamos nosotros del poder de Jesús, que es mayor que el poder del diablo? ¿Usted recuerda la historia de los gadarenos que estaban endemoniados? Estaban poseídos por un total nada más de 3000 demonios, porque su nombre era Legión y una legión de soldados romanos eran 3000. Y aquí está Jesús solito, mire, Jesús solito, parado ahí con las manos levantadas, y no los pueden tocar esa legión de demonios que están ahí. Hombres todos cortados, con espuma saliendo de la boca, emitiendo chillidos, cadenas colgando de las manos y de las piernas. Y aquí está Jesús, el Maestro, él solo.
ordenándoles que salgan de ellos. ¿Quién es más poderoso? ¿Jesús o todos los demonios? Jesús es más poderoso. Quiero concluir mencionando la historia de David y Goliat. ¿Quién era más poderoso, David o Goliat? ¿Quién era más poderoso, David o Goliat? Hay división en el campamento. Algunos dicen que David y otros dicen que Goliat. Depende. Goliat era más poderoso porque era un guerrero. Ahora, ¿el pueblo le tenía miedo a Goliat? ¿El pueblo le tenía miedo a Goliat? ¿David le tenía miedo a Goliat? Ahora les pregunto, ¿de la suerte de David dependía la suerte del pueblo? Si ganaba David, ¿ganaba el pueblo? ¿Sí o no? Ahora, ¿de la suerte de Goliat dependía la suerte de su pueblo? Si ganaba Goliat, ¿ganaba su pueblo? ¡Claro que sí! Así que la batalla principal y más importante era entre los dos campeones. Y si ganaba el campeón, ganaba su pueblo. Ahora, Goliat es el diablo. ¿David es quién? El hijo de David es Cristo Jesús. El diablo parece ser grandulón, pero cuando se enfrenta a Cristo Jesús, y Jesús le gana al diablo, ¿quiénes ganan con Jesús? Cuando Jesús le gana al diablo, ¿quiénes ganan con Jesús? Su pueblo, porque es el representante, el segundo Adán. Y cuando Goliat pierde, ¿quiénes pierden con él? Pierden todos sus demonios y ¿qué más? Todos los hombres que hacen lo que el diablo dice. Mis hermanos, necesitamos nosotros aprender el secreto de la victoria. Debemos aprender a tener el nombre de Jesús en nuestros labios. No significa que lo vamos a usar de una forma sacrílega constantemente, pero significa que necesitamos tener el nombre de Jesús en nuestra mente y en nuestros labios en momentos críticos. Cuando somos tentados de hacer algo indebido, en ese momento debemos nosotros usar el nombre de Jesús para ganar la victoria. ¿Saben ustedes que es interesante que el Señor Jesucristo fue herido en 4 diferentes lugares? ¿Han notado ustedes eso alguna vez? 4 lugares. No es coincidencia de que haya sido herido en 4 lugares. Fue herido en sus manos. Fue herido en sus ¿qué? En sus pies. Fue herido en su cabeza. ¿Y fue herido dónde? En su costado. Yo hago con mis manos. Yo voy con mis pies. Yo pienso con mi cabeza y siento con mi corazón. En otras palabras, Jesús al morir en la cruz del Calvario venció toda tentación que yo pueda enfrentar de hacer lo que no debo. Venció toda tentación de yo ir a donde no debo ir. Venció toda tentación que tiene que ver con pensar lo que no debo pensar. Y venció toda tentación en el área de sentir lo que no debo sentir. En otras palabras, el Señor Jesucristo le ganó al diablo en todas las áreas de la psicología humana. Le ganó en el área de lo que hacemos, en el área de los lugares donde vamos, en el área de los pensamientos y en el área de los sentimientos que puedan surgir en nuestra vida. No hay ni un solo punto donde Jesús no le ganó al diablo, y por lo tanto no hay ni un solo punto en el cual nosotros no le podamos ganar al diablo en el nombre de Jesús. ¿Quieren ustedes reclamar en esta noche el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren reclamar en esta noche el nombre de Jesús? Todos queremos reclamar el nombre de Jesús. Es el único secreto de la victoria. Oremos. Padre amante, te damos gracias porque no nos has dejado en este mundo solos para batallar con el diablo. Te damos gracias porque tú lo has derrotado a través de tu Hijo. Te damos gracias que Jesús ahora representa este mundo. Jesús es el legítimo rey de este mundo. Sabemos que no todos lo reconocen y sabemos que el diablo trata de aparentar que él todavía gobierna y que él todavía representa este mundo. Pero te ruego, Señor, que tú nos ayudes a reconocer cada momento que Jesús está sentado en el trono y que podemos ser vencedores hoy, en el siglo XX,
por medio del nombre de Jesús, nuestro Salvador. Haz de esta iglesia una iglesia victoriosa, una iglesia que resista la tentación, una iglesia que dé un testimonio vivo de que Jesús está en la vida. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.secrethomefield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos del linaje de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com y www.evangelioeterno.com.